Hola, ¿cómo te va? Bueno, supongo que más de uno o de una de ustedes debe estar esperando nuestra entrevista con Héctor Daer, el secretario general de la CGT. Lo estamos esperando, así que en cualquier momento suponemos que va a llegar. Así que por ahora no está. Siempre con Rubén Cortina. ¿Cómo va? ¿Todo ¿Qué bien? haces, negrito? Bien, bien. Siempre con Daniel Martín, ahí atrás. Y bueno, Héctor Daer, secretario general, uno de los 3 secretarios generales de la CGT. Sí, Lo estamos esperando. así es, así es. En un momento de mucha turbulencia política, además. Turbulencia política y fin del mandato de la CGT. Bueno, fin de su mandato. A fin de este año. Sí, finaliza su mandato y una turbulencia política que está marcada por básicamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, allí hay unos cuantos integrantes del gobierno de la provincia que pertenecen a la CGT, como el caso del ministro de Trabajo, que es el secretario, ese hombre de la UOM, y otros compañeros y compañeras. Así que es un momento complejo, es un momento complejo económicamente para el país también. Y bueno, y en ese marco está también metida la CGT, que obviamente preocupada, estoy casi seguro porque preocupada. Héctor debe estar muy preocupado porque lo conozco, pero vamos a escuchar la palabra de él. Una CGT que tiene mucha historia, ¿no? Una CGT que ya tiene, es del 30, Sí. Estamos en el 25, son 70 más 25, 95 años. Sí, son muchos años. Yo la solía definir en alguna cosa que escribí como una de las columnas maestras de la nacionalidad, ¿no? Aunque haya nacido bastante después de nuestra independencia y de 1810, 1816. No sé si la nacionalidad, aunque la nacionalidad creo que aporta, pero claramente la democracia. La democracia. No te extrañe que el primer golpe que sufre la democracia argentina, que es el golpe del 30, que lo derrocan a Irigoyen, es porque la relación entre el radicalismo y el movimiento obrero fue muy mala, Sí. y por lo tanto esa democracia no tuvo sustento en el movimiento obrero, y eso debilita mucho. Si a eso le sumás la crisis del 29, las presiones internacionales, las presiones internas de toda la élite que estaba en contra del voto secreto. Pero yo tengo la sensación de que la democracia argentina recién empezó a consolidarse cuando los gobiernos empezaron a tener apoyo. No hay una democracia sin apoyo de la clase obrera. Sí, seguro, no hay. sí, seguro. La clase obrera es el corazón del pueblo. Así es, sí. Sí, bueno, en Argentina, te diría incluso más todavía, todo el proceso de construcción de la clase obrera argentina, que lo diferencia incluso, es un proceso que lo diferencia incluso de los países vecinos, ¿no? No había en los países vecinos movimiento obrero. Claro. De hecho, el movimiento sindical argentino es uno de los primeros en participar en lo que entonces se llamaba las internacionales, la segunda internacional, el movimiento sindical argentino. Claro, sí, claro. Participa junto con el movimiento sindical uruguayo. Sí, y además hay una historia El muy movimiento interesante. sindical uruguayo ahora sigue siendo Sí. débil. Sí, Importante, pero Sí. institucionalmente débil. sí. Debe ser el movimiento, a ver, ubiquémonos en la época, 1930, Estados Unidos todavía no era la primera potencia del mundo, la primera potencia del mundo era el Imperio Británico, que Claro, así se llamaba, así es. que ocupaba el 25% de todo el territorio del mundo. Sí, claro. Sí, la India, y para decir una, La ¿no? India, la mitad de África, sí, sí. Egipto, Sí, sí. Palestina. Sí, sí. Bueno, y en esa época la Argentina era un país rarísimo, porque era un país que no era ni tercer mundo ni primer mundo, y tenías cosas del primer mundo como sindicatos fuertes, y tenía cosas del tercer mundo como que no tenía industria ni tenía ciencia y tecnología, las universidades seguían formando abogados. Era un país, no tenía industria, no tenía ciencia. Acá me está diciendo la secretaria de Héctor que está llegando en 5 minutos. No, perfecto, está llegando en 5 minutos, así que estamos haciendo el aguante. Así es, Estamos el haciendo aguante, propiamente dicho. Así que bueno, una CGT, un movimiento obrero, la CGT, la central, en esa época había la central anterior a la CGT, había quebrado por las grandes matanzas y porque el movimiento obrero de esos años era insurreccional. Sí.
Y entonces aparece la CGT, un poco para alumbrar una nueva... Sí, como un proceso, digamos, termina un proceso y se inicia otro, es como que culmina un proceso de falta de unidad, ¿no? De desunión. Falta unidad, falta de comprensión de la democracia, y se inicia un proceso como el que vos decís que... Falta de tener un vínculo con un partido político que pueda ganar las elecciones. Exacto. Pero siempre con una fuerte lectura de la cuestión del poder, ¿no? Digamos, en el sentido del relacionamiento, ¿no? De hecho, el grupo sindical más importante que había en esa época era el sindicalismo revolucionario, que era una forma de anarquismo, que quiso entrar a la Unión Cívica Radical, estuvo muy cerca, pero las grandes matanzas obreras de los radicales anularon todo vínculo con los... La Patagonia Trágica, los talleres Bacena, la Forestal... Y todo eso dejó al movimiento obrero argentino huérfano, claro. Políticamente huérfano. Claro. Quedó huérfano en una época democrática, claro. donde vos tendrías que ser la mayoría, claro. Tu fuerza es la mayoritaria. Entonces... una normalidad, una anomalía. Si hubiera sido Europa, hubiera habido un partido socialdemócrata, si hubiera sido Estados Unidos, el Partido Demócrata. Acá el Partido Socialista era muy chiquitito y no tenía mucha importancia, y los anarquistas no creían en el Estado, ni en las elecciones, ni en la democracia. Claro, huérfano. Sí. Pero estuvo a punto, el radicalismo lo pierde al sindicalismo revolucionario. Sí, más allá de la verborragia, ¿no? Es decir, el radicalismo hablaba de la cosa obrera. No, y fue muy importante. Sí. El derecho de huelga aparece en esa primera democracia. La convención colectiva aparece en esa primera democracia. Sí. Y el sindicalismo estalla, se masifica en la época. Pero además hubo una matanza, varias matanzas. Claro. Las matanzas obreras más grandes de la historia. No hay otros países que tengan matanzas obreras de este nivel, del nivel con la Argentina. Así que imagínate, un país raro. Sí, y luego el desarrollo posterior de la CGT con dictaduras y la vuelta es el ciclo elección, golpe, elección, encuentra siempre una CGT muy fuerte parada en la realidad, ¿no? O sea, se ha alimentado básicamente de la concurrencia de los mayores sindicatos de la Argentina, ha logrado, a pesar de las diferencias internas, mantenerse unida. Sí. Me parece que esa es la característica más importante que tiene. Incluso ahora, porque a pesar de que hay dos CTAs, sí, las dos CTAs tienen muy pocos sindicatos importantes. Yo creo que en última instancia define un perfil, la CGT ayuda a definir un perfil del movimiento sindical en el cual la elección ha sido por la unidad sindical hacia afuera y hacia adentro plural, el pluralismo interno. Sí. Es decir, no es que sea una cosa. Yo he asistido a debates en otras partes del mundo en donde se ha planteado que la CGT está dominada por el partido peronista, por esto, por lo otro. Pero la verdad de la cuestión es que al interior de la CGT siempre ha habido debate, desde tiempos inmemoriales. Y hay importantes dirigentes que no son peronistas, muy importantes. Claro. Entonces, y después, dentro del peronismo también hay distintas corrientes electorales, porque no es lo mismo el sector de Barrio Nuevo, el sector que sigue a Massa, lo que fue en su momento el MTA. Ahora tenés todo el sector de la economía popular, con compañeros como Grabois, que son otro sector y que tiene otra línea. Entonces tenés un conglomerado bastante plural, hasta me atrevería a decir con más expresión de pluralidad que otros movimientos sindicales que se la corriente cristiana, que tiene una identidad específica y que es muy importante, muy, a pesar de que todo de hecho el cristianismo a nivel de las Américas, por ejemplo, siempre ha tenido centrales divididas. Exacto. Sin embargo, aquí, cuando llegó el momento de unificar la Central Latinoamericana de Trabajadores y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, el ejemplo que se ponía era siempre Argentina, porque estaban los dos ahí en la CGT. Ambos sectores militaban dentro de la propia CGT. ¿Sí? De manera que me parece que eso ha sido, y tal vez sea una de las herramientas fundamentales, la no división del movimiento sindical desde el punto de vista estructural, para poder mantener los sindicatos unitarios, que no hay sindicatos paralelos. Claro. Así que donde hay sindicatos paralelos, que es en el Estado, hay una convivencia racional, no autodestructiva, no destructiva unos con otros. Así es. Y después ha habido jalones históricos, ¿no? Como fue la recuperación de la democracia hace 40 y pico de años. Claramente la CGT jugó un rol
Y Ubaldini. Fundamental, con Saúl Ubaldini a la cabeza. En la entrada de la CGT hay 2 secretarios generales, Bustos, nada más. Sí. Después están Perón y Evita. Claro. Pero solo 2 secretarios generales, Rucci y Ubaldini. Claro. La CGT Rucci fue el secretario general que reperonizó el movimiento obrero, porque el movimiento obrero, después del 55, hubo todo un movimiento para desperonizar al pueblo argentino y al movimiento obrero. Y de hecho, grandes sectores se pasaron a lo que se llamaba participacionistas, que apoyaban a la NUCE y apoyaban el Gran Acuerdo Nacional. Sí, claro. El que enfrenta todo eso y reperoniza es Rucci. Es Rucci. Claro. De la Unión Obrera Metalúrgica. Sí. Así que yo creo que y recupera las 62 organizaciones, porque en esa época, cuando Rucci sube, había como 6 agrupaciones. Estaban las 62 organizaciones, pero además había 6 más. sí. Los 8, los participacionistas, había varios. Sí. Y bueno, él recupera todo y unifica en las 62 organizaciones. Así que yo creo que tiene la gran particularidad, entre otras, que tiene la CGT, es haber estado en los momentos más álgidos de la democracia argentina y de la lucha haber por jugado, haber jugado un rol y ser un canal de participación y de movilización popular, ¿no? Es decir, el 30 de marzo, el 23 de abril, el 30 de marzo del 78 se producen las grandes movilizaciones, las primeras movilizaciones contra la dictadura militar. No hubieran sido posibles sin una participación de la CGT, a pesar de la debilidad del momento. Del 82. Unos días antes de las Malvinas. Sí, pero inclusive en el 78 se producen movilizaciones como la de Luz y Fuerza. No, sí, en el 76. Claro, que hubieran sido... Cuando lo matan a Oscar Smith. Claro, cuando lo matan a Smith. 76. Claro, que no hubieran... ya le ponen un ojo, ¿no? y una luz amarilla de que lo que iba a pasar, a pesar de las desapariciones, la tortura, la represión, la CGT iba a estar. Sí, jugó fuerte. CGT y Madre de Plaza de Mayo creo que son los dos grandes pilares de la recuperación. Claro. La CGT, porque como decís vos, resistió desde el primer minuto. Sí. Y Oscar Smith lo secuestra en medio de una huelga, secretario general de Luz y Fuerza. Que era la lucha por el convenio colectivo de Luz y Fuerza. En el 76 mismo, en medio del desastre total, ya estaba una huelga ahí. Y después hubo... acordate que fue disuelta la CGT y se creó la CUTA en el 79 y después estuvo la marcha a San Cayetano. Ahora se hizo el otro día la marcha nuevamente, la marcha a San Cayetano, la famosa. Estuvimos ahí, yo traje se me cayó, traje la mariposa de la marcha de San Cayetano que decía pan y trabajo. Claro. Y después las grandes huelgas. Y la huelga del 82, justo antes de las Malvinas, que prácticamente fue un golpe mortal. Sí, mortal. Para el gobierno. Así que yo creo que estamos frente a una institución con una enorme raigambre popular. Es uno de los mojones que no puede pasar la política neoliberal a ultranza. No, nunca pudo. Nunca pudo, aunque ahora, incluso... Pero si comparás, acá llegó. Acá llegaron, como decimos siempre, los que saben, porque nosotros hablamos nada más que... Este sí que sabe y hace. Parece una consigna política. Sabe y hace. Bueno, teníamos pendiente tu visita, habíamos hablado, le decimos a nuestros oyentes que habíamos hablado con Héctor hace algún tiempo, cuando largamos el programa, de invitarlo. En esos momentos estaba complicado. Bueno, él es un hombre que vive complicado, un compañero que vive de aquí para allá, nacional e internacionalmente, así que obviamente le dije que sí, que no se haga problema, que el programa iba a continuar, que íbamos a tener alguna oportunidad. Bueno, y aquí está la oportunidad, así que bienvenido a Geopolítica y Trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpas por la demora. Está complicada la ciudad de Buenos Aires, como es habitual los días miércoles. Perfecto. Porque hoy es un día miércoles, este programa por ahí se ve en otros días. Hoy es el día miércoles y es la misma hora que se está haciendo la movilización de los jubilados a 4 cuadras de acá. Sí, la gente ve mucho más este programa, aparte de verlo en directo, aparte de eso, algunos
mucho más lo ven después, porque como es streaming, va para YouTube y se ve mucho más en streaming. Bueno, bienvenido nuevamente. Elegimos hablar en general de la CGT. Recién estábamos haciendo un poco de historia en relación a lo que ha significado la CGT en la lucha por, obviamente, la representación del colectivo trabajador, y además en la lucha por la democracia, que es un tema tan caro al sentimiento de los argentinos y a la realidad de los argentinos. Danos un poquito una opinión tuya desde el punto de vista histórico para después entrar en el presente. Bueno, si lo llevo al tema personal, acabo de escribir acabo de tener elecciones en mi gremio. Sí, señor. El día jueves, y después de 24 años dejé la Secretaría General, ¿no? Gremio de Sanidad. El Sindicato de Sanidad de Capital. Buenos Aires, sí. Y la carta arrancaba precisamente cuando arrancó mi militancia, que fue en plena dictadura, ¿no? Digamos, el paso de afiliación al sindicato fue en la época de la dictadura, y ahí empezaron los sueños, ¿no? El primer sueño fue recuperar la democracia, y creo que el rol fundamental del movimiento obrero en todo, en la reconstrucción de un sentir democrático, de un sentir nacional, que inclusive se puede ver en los partidos mayoritarios de la época, ¿no? Tanto el radicalismo como el propio peronismo, y bueno, ahí empieza a transitar la vida política y sindical de uno. Y creo que la CGT, a lo largo de todo este tiempo, viene mostrando, hoy acabo de venir a una reunión con varios compañeros y hablábamos de eso, ¿no? Digamos, como institución de representación social, es la única organización que sigue en pie, ¿no? Sí, digamos, señor. Por supuesto, con una representación menguada por las características, no en los trabajadores formales, pero sí en las características que tomó la sociedad de tener la informalidad. Un gran sector de la sociedad que está dentro de la informalidad, ¿no? Pero hablábamos de eso precisamente, ¿no? Digamos, de todos los desafíos que nos quedan para sostener una coherencia histórica a lo largo. Digamos que vos dejaste voluntariamente la Secretaría General del Sindicato del Capital, y por lo tanto ahora hay nuevos compañeros. Sí. No, yo asumí con un gremio muy distinto, ¿no? Un gremio con 8.000 afiliados, y hoy tiene casi 60.000, es una de las organizaciones más importantes del país en términos de afiliados, ¿no? Y habló del Sindicato de Buenos Aires. Sí. Sí, porque hay Sindicato Capital y después una Federación de Sanidad. Exactamente. Entonces, que reúne a los 41 a todos los sindicatos de las distintas provincias y ciudades del país. Exactamente. Sí, es un tema de convicción. Lo mismo planteé hace un tiempito a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, que un ciclo de 9 años al frente de la CGT era un ciclo cumplido. Porque vos fuiste elegido en el 16, con renovación en el 21. ¿No? Y hay una paradoja, ¿no? Más allá de las idas y venidas que tuvimos durante estos 9 años, es el periodo histórico más largo en unidad de la CGT, más allá de las divergencias y los grandes debates que hubo durante estos 9 años. Nunca hubo en la historia de la CGT 9 años con una sola conducción y con que la sigla confluya en un solo. Recién hablábamos de eso. Recién hablábamos con Pepe de la característica. No es cuando nosotros nos discutimos con algunos compañeros de los sindicalismos europeos o norteamericanos, solemos decir que nosotros somos una fuerza unitaria hacia afuera, pero que adentro es muy plural. O sea, hay un debate político al interior de la central, pero que al momento de definir los grandes pasos políticos, la central se encuentra generalmente unida. Más allá de algunas divergencias, pero se encuentra unida. Pero en general creo que es una filosofía de la CGT, ¿no?
creo que ha posibilitado mantener la unidad que esta que vos hablás, ¿no? Sí, y la vamos a seguir manteniendo porque los matices se achican cuando se agrandan los desafíos, Claro. y cuando se agrandan estas miradas hacia adelante de muchos sectores políticos, por sobre todo, que lo único que ven como objetivo de existencia es desnaturalizar dos pilares fundamentales que tiene la sociedad argentina, que es la seguridad social, en términos jubilatorios, en términos de salud, de educación, etcétera, y el otro pilar fundamental, que son las relaciones contractuales del trabajo. Me parece que esta banalización de la justicia social apunta directamente a esos dos pilares que fueron los que construyeron una Argentina que después... Con una clase media enorme, la mayoría trabajadora. ¿no? Y con una movilidad ascendente enorme, muy grande, que tuvo su momento de vuelta y que nuevamente las experiencias estas neoliberales la fueron trabando y la fueron conculcando, y bueno, y después también cuando vuelve el fondo, las cuestiones propias también, ¿no? Sí, claro. Pero me parece que eso son bases que las podemos ayornar, las podemos conversar, pero son bases sólidas de una sociedad que no tenemos que perder, ¿no? Tenemos que generar las condiciones para superar los momentos críticos que se viven, pero no disolviendo esos valores culturales, en definitiva, porque uno los va internalizando a partir de generación en generación, y que son los que constituyen una base sólida de sociedad, ¿no? Sobre todo que vamos a un mundo nuevo, imposible de saber lo que viene, porque probablemente nunca haya existido antes, y entonces quedar medio desnudo, quedar sin instituciones laborales en este mundo que no sabemos cómo va a ser, puede ser absolutamente catastrófico, porque te quedas sin nada. Bueno, esto es parte del riesgo del desafío, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, decir, bueno, ¿qué hay que construir como una organización tan importante como la CGT a futuro? Primero, revisar la dialéctica de la comunicación, ¿no? Que me parece que es fundamental en términos de generaciones que han cambiado subjetivamente claro, la identidad, claro, sobre el trabajo, ¿no? En la pertenencia, etcétera, etcétera. Y aparte, nosotros constituimos derechos que hoy son para una porción de la sociedad, para la mitad trabajadora, y no para la totalidad de la sociedad trabajadora. Entonces, me parece que ahí hay que generar un mecanismo para relacionarse en términos de comunicación y en términos de relación de ida y vuelta en términos sociales con estos nuevos actores de la sociedad, para poder incorporarlos, digamos. La OIT acaba de resolver un tema empezó a trabajar, porque no es solo de Argentina, las plataformas, claro, por ejemplo, la plataforma, ¿no? sí. Entonces vos decís, bueno, en estas circunstancias, ¿cómo trasladamos eso a la Argentina, que viene siendo una preocupación y que no le encontramos la vuelta? Bueno, lo primero es escuchar a los que son sujetos activos de esa situación, ¿no? Bueno, ahí hay un trabajo que me parece que no hay que verlo desde arriba, ¿no? Sino que hay que profundizarlo metiéndose adentro. Yo tengo la idea, tengo la idea, porque esos trabajadores, yo hice algún trabajo para la UNI sobre el tema de las plataformas en el sector postal.
Una cosa interesante de sectores que son muy reacios a sindicalizarse y además son informales y muy individuales, pero una cosa muy interesante es que todos tienen grupos de WhatsApp. Es decir, no es que no están organizados, no están totalmente aislados, porque es natural en el ser humano buscar juntarse para defender sus intereses, porque intereses siguen teniendo. Y están los grupos de WhatsApp. Y yo creo que esa es la primera organización. Y como decís vos, es la organización que ellos y ellas se dan. No la que vos les trajiste, tomá, acá tenés el delegado. Claro, esquemáticamente, claro. Bueno, lo que pasa que hay pasos culturales que uno da en la vida. Digamos, cuando uno ingresa al secundario, a ver, me pasó a mí, les debe haber pasado a todos, uno empieza a naturalizar la actividad política, ¿no? Por lo menos a quienes tuvimos algún grado de mirada, de inquietudes, políticas, ¿no? Lo mismo que en la universidad pasa lo mismo. Cuando uno ingresa a un trabajo, automáticamente ingresa a un mundo, a una empresa, una fábrica, servicio, lo que fuera, a un mundo que ya tiene una dinámica, una cultura, que tiene que ver con lo sindical, con lo solidario y con la acción colectiva, y tiene el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que a veces está todo armadito, está bastante armadito. Algunos pueden creer que llovió del cielo, pero la explicación es otra, ¿no? La explicación es que es el fruto de el poder que equilibra de alguna manera las relaciones contractuales. En este caso no. La mayoría de el cuentapropismo que se incorpora, el freelance y demás, nunca pasó por ese camino, y me parece que bueno, que esas son parte de las cosas que a uno lo llevan a pensar y a comprender que hay que generar esta mirada con un direccionamiento sin abandonar lo otro, ¿no? Porque me parece que lo otro es lo sólido, es lo que nos da poder, es lo que, ¿no? Cuando vienen los vientos en contra podemos resistir, ¿no? Y cuando vienen a favor podemos avanzar, pero me parece que esa es una de las cosas que bueno, que yo tengo 63 años y pensé que ya me había pasado por arriba, como la inteligencia artificial. Digo, bueno, a mí no me va a llegar, y resulta que me llega mucho más rápido de lo que uno piensa, ¿no? Porque uno dice, ¿qué es lo que decías vos, no? Cuando vos decís, bueno, no sabemos qué va a ser el día de mañana, cuál va a ser la modalidad laboral, digamos. Son otras culturas las que están viniendo. No, por supuesto. Son otras culturas. Por supuesto. Nosotros hace 5 siglos que el mundo, no Argentina, nosotros hablamos español, es un idioma europeo. Pero no solo Argentina, el mundo entero vivió de acuerdo a la lógica occidental, se occidentalizó. Y ahora vienen otras culturas. ¿Con qué vienen? No solo los chinos, los indios, los de Bangladesh, los coreanos, los japoneses. Vienen los musulmanes también, todo el área árabe y musulmán. ¿Y con qué vienen? Bueno, hay este debate que estamos dando acá, al interior de la Secretaría, vos como secretario general, ¿lo percibís? ¿Se da algo? A ver, como debate puntual, no es una cosa que vos decís, nos juntamos en consejo directivo para debatir esto. Sí es una preocupación permanente y habitual de todas las conversaciones que encaramos, ¿no? A ver, permanentemente estamos pensando en nuestras organizaciones, ¿no? En nuestras federaciones y en la CGT, cómo resolvemos este andamiaje social que cada vez se torna más heterogéneo y que con mucha picardía se invoca que uno es producto de los privilegios del otro, ¿no? Últimamente hay mucho eso. Esta cuestión absurda de decir, tenemos todos estos afuera porque estos que están adentro tienen un montón de privilegios. Saquémoslos a todos. Exactamente. Emparejar para abajo. Ahora, cuando nosotros decimos esas cosas, dicen, no hay que emparejar para abajo.
Pero ellos lo que te proponen es emparejar para abajo, todos afuera. Pero por supuesto, y se da también en la creencia de que los resultados de una Argentina competitiva, con un dólar anclado y con salarios a la baja, es una industria sin impuestos y con salarios más bajos y con condiciones de trabajo más flexibles, digamos. ¿Por qué? Porque algunos sueñan con competir con lo que ya vivimos varias veces. Con lo que hoy es el mundo, con China, con todos los actores preponderantes de este mundo comercial. Cosa que es un absurdo, ¿no? Digamos, cada vez nos sorprendemos más de... yo me acuerdo, en mi juventud los destornilladores chinos al primer tornillo desaparecían, ¿no? Hoy todas las herramientas se hacen en China. No quiero hablar ni de los autos, ni de toda esta los celulares, competencia que está viniendo feroz, inclusive que vive Europa, que tecnológicamente, bueno, digamos, nosotros no tenemos ni la tecnología ni tenemos escala. Así que para agregar valor y generar riqueza tenemos que tener políticas hacia adentro, ¿no? Como tienen todos los países, ¿no? Políticas inteligentes de intercambio de tecnología. La transferencia de tecnología es clave acá, es clave. Claro. Si yo le voy a vender a China, o le voy a comprar a China, ahora viste que nos inundó China, ¿no? ¿Viste? Curiosamente Milei con su verborragia tan anti-China, inundó a la Argentina de productos chinos, y la industria textil, si no quebró ya, creo que va a quebrar en, no sé, semanas, pero me parece que el tema es ¿a dónde te quería llevar? Bueno, ahora lo vemos. No, a ver, es la discusión de fondo, Sí, es la discusión de fondo. Es la discusión de fondo, digamos. Por un plato si trabajamos por un plato de arroz. Si yo te compro textil, vos pasame tecnología. El intercambio es ese hoy, industria y tecnología. Bueno, pero el mundo está sobreabundado de oferta, ¿no? Y desgraciadamente la demanda del mundo, agravada por la política de Trump, exactamente, ¿no? Tuvo una restricción importante. Ahora, lo que tenemos que discutir en la Argentina es cuál es la perspectiva para nosotros. Digamos, acá la discusión es de fondo. La discusión es de fondo. ¿Y qué industria y qué valor agregado generamos? Porque la industria agrega tecnología, ¿no? Genera riqueza, pero no resuelve la cuestión social del empleo. Sí, señor. Ahora, si eso tenemos un Estado que redistribuye, un Estado que genera vivienda, un Estado que genera posibilidades de movilidad social a través de la educación, etcétera, etcétera, que genera infraestructura y demás, hacia los servicios, infraestructura, ¿no? Sobre todo la construcción, porque incorpora mano de obra rápida, ¿no? Y la calificación también se logra rápidamente para ese empleo. Entonces, tenemos que ver un contexto de país. Ahora, si creemos que la extracción de energía, la extracción de minerales y la exportación agropecuaria son sustentables, ya vemos que no. Sí, por eso nosotros hablamos bastante del tema, y con vos lo hemos hablado en infinidad de veces, sobre todo el tema de integración, ¿no? Es decir, digamos, nuestro principal socio comercial, que es Brasil, consume, entre nosotros y Brasil son 330 millones de habitantes, ¿no? Entonces, y que consumen productos con valor agregado, ¿no? Si no enfocamos un poco en economía de integración, va a ser muy difícil salir de este atolladero en el que estamos, ¿no? Digamos una cosa, que Héctor Daer no solo es el secretario general de la CGT, es el presidente de Uniaméricas. Así es. Sí. Y Uniaméricas es el sindicato de las Américas, que reúne a comercio, bancarios, gráficos, todos los servicios. Importantísimo. Es decir, el sindicalismo argentino, algo que esto es mucho menos conocido, tiene un rol internacional, en este caso Héctor, tiene un rol internacional y mundial muy importante, porque los dirigentes sindicales, por ahí no se habla en el directorio de la CGT el tema internacional, pero cada uno de esos dirigentes que están ahí, o las dirigentes,
juegan un rol internacional muy Sí, destacado. yo creo Tengo que aclarar que lo heredé Sí, señor. a Rubén cuando él se fue como Sí, señor. presidente Está bien. mundial de UNI. No, pero me parece Acá importante están los lo que últimos está... dos presidentes. Una cosa, en la CGT sí tomó mucho cuerpo el debate internacional. Sí, mucho. Mucho Sí. cuerpo el debate internacional. Desde los 90 casi te diría. ¿No? Desde- Ya nos damos cuenta que si no trascendemos los umbrales El del Mercosur, puerto y de Seiza, Sí, estamos muertos. el Mercosur ¿no? fue un gran disparador, me parece. Sí, Sí, el Mercosur sí. en lo regional Sí. y las relaciones internacionales también. Cosa que este gobierno, para mí, cometió un error garrafal en romper los vínculos Claro. históricos que tuvimos con determinadas regiones y con determinados países, Años Del mundo, y ¿no? años. que eso se construye más allá de un presidente de Sí, paso, claro, sí. ¿no? Sí. Porque se construye con el hábito de la amistad entre países, la confianza y la cooperación a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es como todo, digamos, el alineamiento automático con el eje de Trump Terrible. nos lleva a eso y bueno, esa también es otra de las discusiones que tenemos que dar en la Argentina de cara a las elecciones que nos quedan en pocos días, ¿no? Porque también está eso en juego, digamos, cuando todo el discurso es, bueno, la segunda fase del proceso es reforma laboral, reforma previsional la nueva reforma. y reforma tributaria. Otra vez. Bueno, a mí me encantaría discutir todo. Ahora, uno puede decir cuál es el prisma, desde dónde se parte, cuál es el diagnóstico, desde dónde se parte y hacia dónde quieren ir. Si acá no discutimos la jornada laboral de 48 horas, que es casi única en el mundo, Prácticamente único. si no partimos de ahí no podemos hablar de nada que tenga que ver con el Vacaciones trabajo, las más ¿no? cortas del mundo. Vacaciones las más cortas del mundo. Bueno, también hay algunos que se ilusionan con generar algún promedio vacacional. Sí, como propuesta. Como sí. propuesta, Sí, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Sí. Y por supuesto, Ya son cortas, pero quieren cortar más. nadie las esboza Ah, claramente, claro. pero es todo lo que rodea el mundo. Claro, se trata de que si vamos a hablar de reforma laboral, vamos a hablar cómo mejoramos las relaciones laborales, no cómo las empeoramos. A ver, Sí, inteligentemente, Sí, las bueno. modernizadas. pero un las gobierno que no cree en el Estado No, claro. Ese- no va a Ese es el crear problema de nunca Trump. un plan de empleo. Imposible. claro. Digamos, Ese es acá el lo que problema. tenemos que decir es, bueno, ¿cómo incorporamos? 500.000 trabajadores por año, 300.000 es el crecimiento Claro. biológico de la población, digamos, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar? ¿Cómo hacemos para calificar mejor el empleo? Digamos, bueno, pero para eso es necesario un proyecto de país. ¿Y qué pasa Que no con...? es precisamente el proyecto de país que estamos viviendo. No, claro. ¿Y qué pasa con...? Porque hay algunos compañeros que Hablar, muy ponete el sanamente... micrófono adelante. Sí, que sanamente plantean la cuestión de las inversiones, ¿no? Yo, digamos, la cuestión de las inversiones es un tema complicado. Ahí tenemos el RIGI, por ejemplo, que es un incentivo a las inversiones, que no ha logrado casi nada hasta el momento. Objetivamente no ha logrado casi nada. Hay desinversión. Entonces se dice que hay el En términos de empleo... puestos de trabajo, todos los proyectos son 4.700 puestos de trabajo. Sí, claro. Claro, Porque En son términos de puestos mineros, de trabajo. claro. Después en millones no lo... no, claro, en puestos de trabajo. porque claro. son puestos mineros, son Bueno, los pero puestos- cuando te hablan de inversiones, mira, agarrá el tema energético. Son todas empresas nacionales. Creo que Total es la única empresa petrolera extranjera. Después son todas empresas nacionales. Digamos, hay una gran fantasía en decir vienen capitales, vienen... Claro. No existe eso. ¿No? No. Y son empresas nacionales que tienen cuestiones de financiamiento que no es barato para nuestro país, etcétera, etcétera, y por eso todo cuesta más. Claro.
¿no? Claro. Digamos, en Vaca Muerta podría extraer mucho más si tendríamos infraestructura Claro. para llegar al puerto y para distribuirlo o para mandarlo a Chile o a Brasil o donde fuera. Pero las limitaciones las tenemos en ese sentido. El Estado, cuando se propuso hacer el gasoducto Néstor Kirchner, fue una decisión Estados soberana, Unidos está haciendo una ¿no? inversión estatal de 500.000 millones de dólares, es decir, el total prácticamente del PBI argentino solamente para inteligencia artificial, en una obra que es con el sector privado también, pero que el Estado pone. Y este gobierno, que es admirador de Estados Unidos, hace exactamente lo contrario. Bueno, pero por eso no hay, si vos Sí, no pones claro. el caño no hay por dónde salir, ¿eh? No, claro, sí. Claro. Entonces, Ni hablemos de China no, y el bueno, Estado en China. China lo que pasa es que tiene a ver, cuando uno analiza China, tiene que pensar una cosa, es un mundo hacia adentro y después ellos comercializan hacia afuera. Es más, durante muchos años de la historia le dieron a Inglaterra que se encargue de comercializar con el resto del mundo, ¿no? Shanghái tenía un señor. pedacito de Inglaterra, un pedacito de ahí, ¿no? Que ellos se encargaban de comercializar porque administraban un mundo hacia adentro. Y Hong Kong. Y Hong Kong, bueno, Claro. Hong Kong, ese ya fue, lo tuvieron los ingleses sí. como... Sí, China maneja de 75 tecnologías consideradas nuevas, China maneja 65. Sí. 65. No le toca el talón nadie hasta el momento. Y vos te das cuenta además, ¿no? Es decir, Pero cómo- cerrando con lo que decía Héctor, Sí, la importancia claro. del Estado en China, Claro, la importancia del claro. Estado en Estados Unidos, Claro, claro. la importancia del Estado en Europa, es decir, o en Brasil, o en Chile, el cobre en Chile No, es claro. estatal. No se toca, no lo tocó ni Pinochet lo tocó. Entonces, nosotros estamos haciendo una especie de suicidio, haciendo exactamente lo contrario de todos los demás países. Pero aparte ya no hay joyas, ¿eh? Ya no hay joyas. Ya no hay joyas, claro. No, si alguno Ya no hay cree, joyas. si alguno cree que vamos a superar estos tropiezos de falta de dólares Vendiendo algo. vendiendo algo, en el mejor de los casos se podrán vender todo en 2.000 y pico de millones de dólares, lo que se va en una Por día. en una En una licitación de bonos diarios. en las vacaciones de invierno Ah, se no, fueron en sí, turismo. claro. Claro. Digamos, La que se van afuera, los que se van afuera. claro, Bueno, digamos, hay que- entonces, hay- este es el, Claro, claro. este es el desequilibrio que no se ve. Entonces, estamos frente a una situación de destrucción del Estado, destrucción del empleo, falta de competitividad, ¿no? Con la creencia que vamos a bajar la inflación, ancleando el dólar y bajando salario. Es muy difícil. Sí. Es muy Mira, para difícil. fin de año hay que pagar 4.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Estamos 13.000 millones abajo. Claro, porque este tema de sacar los dólares del colchón, se fue al revés. La gente va a comprar con lo poquito que tiene, la clase media compra y lo guardan abajo del colchón. Es al revés lo que pasa. Esto es lo que pasa. Sí, o se va, Sí. o se va a se- los que tienen, claro, se van a Miami, o se van a otro Europa, lado y gastan allí. a Brasil. Creo que decías vos, ¿no? Che, ¿cómo ves entonces las próximas elecciones así a modo de un análisis más bien estructural y no tan partidario, digamos? A ver, ¿O cómo lo ve la Secretaría? Elecciones intermedias. yo creo que son las elecciones intermedias siempre son complicadas, porque primero porque se atomiza. Ujú. Creo que el peronismo tiene que hacer una gran elección en la provincia de Buenos Aires. Creo que las posibilidades de ganarla son muchas, sabiendo que viene con antecedentes de otras elecciones intermedias no Favorables. habiéndolas ganado. Y lo que creo es que hay que establecer el debate, que este es el problema que tenemos, ¿no? Cuando, a ver, analizamos demasiado las cuestiones de profundidad, estadísticas y numéricas que no llegan
y no las comparten, y el que la escucha y la comprende, por ahí la duda, le genera duda. Nosotros tenemos que ser más prácticos, digamos, las alternativas son blanco-negro, digamos. El país extractivo, por más que llegue un momento que tenga los dólares necesarios para sobrevivir, es un país que nos genera la mayor desigualdad habida y por haber. Este es el tema de fondo. Claro. Y la desigualdad no tiene vuelta atrás. Es ir a la pobreza estructural, cada vez más gente, y después menos posibilidades de salida y menos posibilidades de ascenso social. Entonces, esto es el futuro. Ahora, los debates hay que darlos sobre esa base, ¿no? Sobre digamos, ¿qué vamos a hacer con los jubilados, ¿no? Hoy arrancamos hablando de que los compañeros jubilados y jubiladas están acá a unas cuadras, sí, todos los miércoles reclamando, ¿no? Estamos hablando de cualquier salida, aún aprobándose la ley, genera un marco de insuficiencia importante. Sí, claro. Y esto pasa lo mismo con los salarios, ¿no? Estamos con salarios en el 90% de las actividades, con salarios que no cubren. Por eso no hay necesidades, consumo. Y ¿no? por eso no hay consumo. Entonces, esto ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a un país cada vez más precario. Yo el otro día lo escuché al presidente y también después escuché a otro hablar de la preocupación sobre lo informal, ¿no? Digamos, la explicación era: el día que estén todos en la formalidad, los jubilados van a ganar bien. Este gobierno genera las condiciones para la informalidad. Si había que modificar las multas, ¿no?, que actuaban sobre las irregularidades de la contratación laboral, había que modificarlas, pero lo que no había que hacer es anularlas o sacarlas. Porque hoy da lo mismo un trabajador formal a un trabajador informal. Porque en esta reforma laboral se derogaron las multas que se cobraba al empleador que no registraba a su empleado. Porque lo registraba mal, etcétera. Porque lo registraba mal. Y entonces la multa, de algún modo... Si te pescan, tenés que pagar lo que no pagaste. Tenés que pagarlo. Por lo tanto, funcionaba con un elemento... Si no te pescan... Ahora, como no hay multas, nada te frena. ¿No? Y lo otro es la promoción del monotributo. Entonces, el monotributo no sería un trabajador informal, porque le dan esta formalidad trucha de cobrarle impuestos a cambio de darle salud y previsión por 2 pesos, sí, ¿no?, que desnaturaliza el sistema previsional y desnaturaliza el sistema solidario de salud, ¿no? Pero esta es una promoción también del propio gobierno. Entonces, digamos, y no tienen derechos sindicales. Esa persona no se puede sindicalizar. Exactamente. Bueno, este es otro de los grandes desafíos, ¿no?, en el marco de toda esta aparición de profesiones muy individuales, sí, y demás. Hay en otros lugares del mundo que aparece lo que se llama un arancel mínimo ético y obligatorio, ¿no?, que va empezando a decir, bueno, ningún trabajo que dure una cantidad de tiempo puede tener menos de este valor, ¿no? Entonces, empezar a juntarle volumen a esa mirada para marcar también que alguien que viene a pintarte tu casa, y bueno, si yo estoy 3 horas pintando, no puedo cobrar menos de esto. ¿Por qué? Porque cuando aparece cada vez más oferta de trabajo, claro, automáticamente hay una ley de la economía que es... Sí, irrefutable. Antes de terminar, describirnos un poco, no con nombres, sino con visión política que vos la tenés. ¿Cómo ves el futuro congreso de la CGT en el cual vos vas a dejar de ser secretario general? Por yo voy a dejar de ser... que dijiste. No, es una convicción que tengo. Bueno, sí, a mí no me cae de otra. No tiene vuelta atrás. Pero digámosle a los oyentes.
No, lo veo con un debate que todavía se está dando con respecto a si tiene que ser un compañero solo el secretario general, que yo creo que estamos en ese marco de madurez. Hay otros compañeros que opinan que la contención puede ser a través de un nuevo triunvirato, pero la búsqueda de la unidad, de los equilibrios sectoriales y de que todos los sectores se sientan representados, ¿no? Digamos, esto es lo fundamental. Y seguir siendo una CGT plural, ¿no? Seguir siendo una CGT que tiene un consejo directivo plural y mixto. Sí, señor. Plural y mixto, Sí. entre hombres y mujeres, mujeres y hombres. Sí. Y donde las reuniones duran mucho porque los compañeros participan y debaten. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer, elegir la persona que sintetice ese debate para que lo exprese y lo exponga frente a la sociedad. Me parece que es lo que tiene que ser. ¿La UTEP va a jugar algún rol en todo esto o no? No, la UTEP va a seguir siendo una aliada de la CGT. de la CGT en términos fraternales, como lo sigue siendo, o como lo viene siendo, perdón, y por supuesto... UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Exactamente. Informales. Nosotros en el año 2016 fuimos claros en decir la CGT representa a los trabajadores formales y a los trabajadores informales. Digamos, la agenda de la CGT es común a todos los trabajadores. Muy bien, bárbaro. Entonces miramos el futuro inmediato con algo de fe respecto a lo que va a ser el Congreso de la CGT, que va a ser en Noviembre. Sí, suponemos que el 6 de noviembre... Después de las elecciones. Podría ser la fecha, sí. El vencimiento es el 6 de noviembre. Ah, vence el 6 de noviembre el El mandato. 6 de noviembre vence Ok. el mandato. Bueno, Héctor, viste que los tiempos acá son complicados. Sí, Héctor, Bueno, yo me quedaría muchísimas hablando con gracias. vos No, mucho no hay tiempo, pero problema. te agradecemos Muchísimas muchísimo gracias. que hayas venido. No, por favor, Honra nuestro agradecido programa. soy yo. muchísimas Y te agradezco gracias. tanto. Así que bueno. Y no va a ser la última vez, seguramente vamos a seguir discutiendo. No, por supuesto, hay que sostener estos programas porque Sí. todo Esto lo sostenemos nosotros dos a nuestro... se cuesta, pero, Sí. pero son mecanismos que... Sí, después quisimos repercuten. hacer un programa de debate y no tanto de chismoserío político. ¿Sí? Agarramos un tema toda la semana y bueno, invitamos a los que saben, nosotros hacemos un pequeño comentario y me parece que es un aporte al debate, ¿no? Esa es la idea del programa. Muchas gracias por haber venido. Muchas No, gracias, gracias a Héctor. ustedes, por la Excelente. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vemos en la próxima.